Buenos días, gracias por sumarse a los expositores. Ahí Jorge va a hacer la presentación y a los presentes. Yo soy Gabriela Vilanova, directora del grupo GIABA de Investigación e Innovación en Educación en Entornos Virtuales de la Unidad Académica Caleta Olivia. Venimos desarrollando proyectos desde el año 2012 en el contexto de la maestría de Educación en Entornos Virtuales que dicta la UNPA, y la radicación del proyecto es en el Instituto de Educación y Ciudadanía, en el IEC. Trabajamos de manera multidisciplinar, con integrantes y becarios. Tenemos la participación en esta oportunidad de Natalia Vitas, que es tesista de la maestría, y bueno, Andrea, Esteban, que ahora los presenta Jorge. Ok. Bueno, comenzaríamos entonces con la ponencia de Natalia Vitas. Es integrante de nuestro grupo, ella es maestranda en la maestría de Educación en Entornos Virtuales, es diseñadora gráfica por la Universidad Nacional de San Juan, diplomada universitaria docente de la Universidad Tecnológica Nacional Río Grande. Desempeña funciones de equipos de facilitación, generación de material pedagógico técnico en plataformas educativas, en la carrera de diseño gráfico en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Así que, bueno, Natalia es un miembro importante de nuestro equipo, y así que, sin más, Natalia, si querés poner la presentación, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, a todos, gracias por estar acá, que siempre es complejo coordinar, ¿no? Pero bueno, un poco también habíamos estado trabajando, viendo lo que son, ¿no?, las plataformas, sobre todo en la educación superior, que tanto nos valemos, ¿no?, como una herramienta complementaria a la cursada, en especial hablando, ¿no?, de mis espacios áulicos con lo que son las carreras proyectuales, ¿no? Por ahí hay carreras o materias de otras índoles que quizás la parte visual no sea tan elemental, pero bueno, en este tipo de carreras la imagen y lo visual suele ser una parte muy importante. En ese sentido, como plataformas educativas, muchas veces sabemos que por ahí no las tenemos en nuestro lugar de trabajo, o a nivel quizás de localidades no contamos con ciertas plataformas, como suelen ser Moodle, en preferencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando yo necesito estos espacios y no los puedo tener? Bueno, en este caso, esta herramienta, Google Sites, que la podemos acceder mediana por la media, que sería mediante un recurso como nuestra cuenta de correo Gmail, nos deja trabajar en el diseño de estos espacios áulicos. Bien, yo acá voy a salir de esta presentación para ir mostrando. Fíjense que son sitios, digamos, que vienen prediseñados, que nos permiten, yo les voy a ir mostrando de esta forma la herramienta, elegir, ¿no?, un aspecto visual, todo lo que sería los menús que podemos llegar a tener y todos los elementos que podemos ir insertando. Esto por ahí es desconocido para algunos docentes que, bueno, por supuesto en la vorágine del trabajo uno siempre está planificando, trabajando con nuestras clases presenciales, pero también estos espacios lo que tienen es que nos permiten generar recursos de la índole inclusiva. ¿Por qué les digo inclusiva? Porque este tipo de herramientas ya están pensados para ser vistos, visualizados en distintos dispositivos, bien con lo que tiene que ver con lo que es responsive, ¿no?, con lo que es adaptativo. Fíjense que yo tengo acá, voy presionando, y todo el contenido que está preparado, bien, con diferentes recursos según el espacio, puede visualizarse o puede mostrar cómo es visualizado en los distintos dispositivos. A veces uno genera recursos, genera material, pero está pensado para cierto dispositivo, ¿no? Por ahí no sabemos cómo se puede llegar a ver o qué puede pasar si uno lo adapta a otro tipo de pantalla, ¿no? Bueno, este tipo de herramientas nos permite, ¿no?, poder tener
estas opciones y a nosotros como docentes, bueno, ver cómo es la visión de los recursos, la tipografía, qué nos está viendo, que sí. Esto nos encamina, ¿no?, a pensar en cómo acceden nuestros estudiantes a los contenidos y cómo se visualizan nuestros contenidos, ¿bien? Yo fíjense que les voy mostrando ahí las pestañas, cómo funcionan, bastante accesibles, se pueden enlazar. Y acá, en esta parte de recursos, específicamente de esta materia, en donde nosotros hacemos un análisis de imágenes, proponemos desde la parte inclusiva, por ejemplo, tener una imagen en distintos patrones de tonos, de colores, por así decirlo, según alguna necesidad específica del estudiante. Por ejemplo, si tenemos estudiantes con daltonismo, bueno, preparar esa imagen para que la pueda visualizar. Nos ha pasado tener estudiantes que tienen dificultades en cuanto a la visibilidad, ¿no? Presentan algunas barreras y las podemos tratar, por ejemplo, de esta forma, ¿bien? Esto es para que se trabaje. También al resto de la clase se le ofrece todas las piezas gráficas que realizamos al final de esta materia, porque esto es un espacio más bien teórico y al final se trabaja lo práctico. Ofrecemos distintos enlaces que también, gracias a herramientas basadas en IA, nos pueden generar elementos para convertir contrastes, simular patrones de color si se tuvieran alguna dificultad, y nos ofrecen paletas de colores accesibles para que también los estudiantes puedan ir incorporando colores que puedan ser mejor visualizados. También tenemos material que orienta cómo ir trabajando los propios dispositivos en base a determinadas necesidades, y tenemos un espacio que es a completar, ¿no? Un repositorio, que acá también está, de todos los recursos que vamos trabajando y los vamos adaptando para que queden ya en este espacio y se puedan reutilizar. En algo que por ahí a nosotros nos sirve un montón, porque, bueno, quedan en nuestra base de datos y nos permiten trabajar. En el inicio también de este espacio, generalmente cuando trabajamos tenemos archivos que están facilitados para ser descargables en cualquier formato, ¿bien? Esto también involucra si no tenemos datos, si no tenemos la posibilidad quizás de escuchar, pues lo tenemos en texto, bien, está pensado de esa forma. Y siempre, bueno, el contacto de la docente, por supuesto. Y hay una encuesta, bien, esta encuesta hace pequeñas preguntas sobre si hay dificultades, cómo se puede trabajar, bueno, si tenemos un problema con los tamaños, bueno, qué tamaño generalmente vos trabajás mejor para poder el docente después crear recursos que puedan ser utilizados por todos. Y de esta forma, con una herramienta muy sencilla, hay muchísimas más, por supuesto, podemos generar un espacio virtual, ¿bien? Podemos diseñarla desde cero, ¿bien? Con todas estas herramientas que nos ofrece, y bueno, generarlo de una forma que abarque a todos, ¿no? Que estos grupos que por ahí tenemos, que tienen bastantes realidades diferentes, distintas diversidades, puedan ser contempladas en su mayoría de a poco, ¿no? Con lo que nosotros podamos hacer del otro lado. Es una herramienta, repito, hay un montón que tiene un fin, o sea, no está usado por el mero hecho de usarse, ¿no? Sino que la idea es que a través de este tipo de recursos que nosotros generamos podamos realmente llegar a todos los estudiantes que en el nivel superior presentan un montón de situaciones y que, bueno, se deben contemplar. Y una forma de hacerlo es de esta forma, ¿no? Preparando espacios áulicos que traten de ser lo más inclusivo posible. Desde los recursos, desde la visibilidad, de la forma en que se adaptan, también recordando que la mayoría de los estudiantes acceden mediante dispositivos móviles. Entonces, todo lo que generamos tiene que verse o estar adaptado a ese tipo de pantallas, ¿no? Y que para ellos también les sea cómodo completar la cursada presencial y poder llegar al material de diversas formas. En eso se basa este trabajo, ¿no? Que bueno, también hablamos de lo que es el diseño responsive, adaptativo, y cómo podemos generar estos recursos educativos abiertos, pero también desde el aspecto inclusivo, que es lo que estábamos remarcando en
en este trabajo, ¿no? Ese sería, bueno, el aporte que tiene este trabajo de investigación para los docentes y también, obviamente, para los estudiantes. Ahí voy a dejar de presentar. Si hay alguna duda o algo que me quieran preguntar, no habría drama. Continuamos con Andrea. La magíster Andrea Wengrovics es diseñadora industrial de la UBA, posgrado en ergonomía de la Universidad Favaloro, especialista en docencia para arquitectura, diseño y urbanismo, y es magíster en docencia universitaria de UBA, doctoranda en diseño de la UBA y profesora asociada de proyectos accesorios 1 y 2, y profesora titular de diseño Hábitat Accesible FADU UBA. Si me equivoqué algo, me corregís, Andrea, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias nuevamente por la invitación y un placer estar en estos espacios que la verdad que son sumamente interesantes y muy enriquecedores. Sí, hago un comentario. Este año le cambiamos el nombre a la materia. Hicimos una actualización. La materia se llama Diseño y Accesibilidad, porque como es una materia que se oferta a todos los estudiantes de la facultad, que se cursan 7 carreras en la facultad, está arquitectura, diseño gráfico, indumentaria, industrial, imagen y sonido, paisaje, textil, y la verdad es que cuando la materia es diseño del hábitat accesible, suena mucho a arquitectura, suena a la rampa y el baño. Entonces, había muchos estudiantes de las otras disciplinas como imagen y sonido, indumentaria, que decían, bueno, esto a mí no me sirve o no me interesa, y la verdad que se perdían oportunidades, ¿no?, interesantes de la interdisciplina y de aprender estas cuestiones de la accesibilidad. Entonces, bueno, después en el 2016 arrancamos con la materia, así que bueno, pasaron varios años y presentamos esta actualización, así que ahora la materia es diseño y accesibilidad. Bueno, y se anotaron algunos alumnos, igual la cursada es el cuatrimestre próximo, todavía falta una inscripción, hubo una inscripción a principio de año, pero se anotaron alumnos de estas disciplinas que tal vez antes no se interesaban, ¿no? Por desconocimiento, por realmente desinformación, pero bueno, el título la verdad que es importante, ¿no?, para convocar también. Así que bueno, esto lo quería comentar, que me parece que es interesante. Bueno, esto que yo les quiero compartir hoy tiene que ver con parte del desarrollo que estoy investigando para la tesis de doctorado, donde si bien yo vengo ya trabajando también en la tesis de maestría acerca del uso de las tecnologías en la enseñanza del diseño, la verdad es que ahora estoy enfocándome mucho más en todo lo que tiene que ver con los sistemas de representación y con el uso de las maquetas y los modelos tridimensionales en la enseñanza del diseño, y aparece esta cuestión, ¿no?, del uso de las tecnologías también para no solo la representación, sino para la fabricación digital. Y bueno, obviamente aparece la inteligencia artificial, o sea, hay muchas tecnologías que están dando vueltas ya hace años, pero bueno, están pisando con mucha más fuerza. Entonces, una de las propuestas en este caso tiene que ver con analizar un poco acerca de cuáles son los desafíos, ¿no?, que se nos plantean cuando nosotros estamos trabajando con el uso de las tecnologías en la enseñanza del diseño. Entonces, sabemos que nuestra preocupación pasa por justamente indagar, pensar, de alguna manera reforzar, ¿no?, mejorar todas las cuestiones que tienen con la innovación en la enseñanza, cómo podemos orientar mejor la educación en nuestras casas de estudio, y sabemos que las tecnologías están cada vez participando, integrando con más fuerza en nuestras vidas, y de esa manera se redefinen o se reconceptualizan las maneras de interactuar, de aprender y de trabajar en la universidad. Entonces, nosotros, si bien el hecho de trabajar con las manos, ¿no?, de dibujar a mano, de hacer las maquetas a mano, lo seguimos sosteniendo, vemos que aparecen otras maneras, ¿no?, de vincularse con los distintos tipos de abordajes de los conocimientos. Entonces, vemos, por ejemplo, ¿no?, con esta cuestión de cómo la tecnología, desde el uso de los teléfonos o como la tecnología para poder acercarse a la información y adquirir conocimientos,
es un acto cultural, ¿no? Todo lo que nosotros usamos, hacemos, lo que vivimos, de alguna manera está modificando la técnica, la forma en que se utilizan estos elementos, generan una nueva dinámica, ¿sí? Y entonces nosotros hablamos que la tecnología modifica la técnica, ¿sí? Y pensamos justamente en cómo estos productos que se van combinando de alguna manera, estas maneras diferentes de articular entre los objetos y los elementos que tiene, las posibilidades que tiene el hombre, justamente se combinan de diferentes maneras y permiten arribar al aprendizaje y a las experiencias en la universidad de diferentes maneras. Entonces nos proponemos pensar en justamente cuáles son estas dos caras de las tecnologías, ¿no? No hablamos de la tecnología para bien y para el mal, no es ese el enfoque. La idea es pensar, por un lado, en cómo la tecnología genera esta cuestión de fascinación, de encanto, ¿no? De cuando uno ve las cosas que se pueden realizar, de alguna manera impactan, ¿no? Uno se encandila con esos resultados porque se ahorra esfuerzo, tienen precisión, tienen una apariencia perfecta, ¿sí? Hay cosas que están muy bien resueltas, entonces también sumamos a eso cuán versátiles son, ¿no? Las posibilidades que tienen las tecnologías para poder hacer algunas operaciones formales de manera rápida, súper eficiente, ¿sí? Podemos transformar dimensiones, formas, colores, poder probar alternativas de textura, ¿sí? Y todo eso de una manera puede ser virtual o puede ser también en concreción, ¿no? Con materiales reales. Entonces, se hacen pruebas sin desperdiciar materiales o sin tener la necesidad todo el tiempo de usar diferentes recursos. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, también lo que nosotros fuimos observando, sobre todo en este caso cuando estoy haciendo las investigaciones y las encuestas y entrevistas para todo el corpus de la investigación del doctorado, se observa justamente, y también a raíz de las conversaciones con los entrevistados, de cómo se acortan los pasos en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Hay situaciones de prueba y error, situaciones de tener que hacer una cosa, probar otra, o darse cuenta en el proceso de las cosas que se van modificando, que si bien estos procesos también suelen pasar cuando se usan las tecnologías, se ven como más acortados, o sea, se ven como más sintetizados o de alguna manera se confunde también el estudiante cuando cree que logró un objetivo y en realidad no, o cuando cree que dibujando algo que él no lo termina de comprender, la máquina lo hace por su cuenta. Entonces, el alumno hay cosas que no comprende porque son abstractas y en realidad tal vez el detalle del objeto no está bien resuelto, pero en el dibujo se ve bien. Entonces, no se terminan de resolver situaciones de diseño. Entonces, los estudiantes reconocen sobre todo lo que pasó en pandemia, cuando no tenían la posibilidad de experimentar, de hacer maquetas o prototipos, todo queda en un dibujo, y de repente cuando tenían que pensar en cómo se fabricaba una pieza, no estaban tan al tanto de los procesos productivos, nunca habían visto cómo era una chapa, nunca habían visto cómo se materializaban tal vez algunas piezas, entonces había muchas cuestiones teóricas que después se notaban que no resolvían bien las propuestas de diseño. Entonces, los retos que nosotros presentamos tienen que ver con las dependencias de las tecnologías, la integridad académica, los límites del uso de las tecnologías, entre otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la dependencia, podemos pensar acerca justamente del vínculo entre las personas, entre la humanidad y las tecnologías, donde nosotros entendemos que el uso de los objetos y los artefactos que nosotros usamos funcionan como una extensión de nuestro cuerpo. Tenemos un montón de elementos que nosotros de alguna manera naturalizamos también ese uso, así como con el teléfono, ¿sí? Que ya no nos acordamos los números de teléfono, sino que recuperamos la información desde la agenda o desde los chats, así como mucha otra información que nosotros tenemos que se da en forma natural, es como que ya están invisibles, ¿no? Esos elementos,
o ya cómo usamos esa tecnología, o cuando también estamos haciendo uso del teléfono, ¿sí? El texto predictivo, o sea, hay un montón de situaciones que nosotros usamos que ya no nos damos cuenta que lo tenemos incorporado, y bueno, eso también es de alguna manera un desafío, ¿no? A contemplar, a tener en cuenta. También hablamos de la integridad académica, ¿sí? Cuando esto que nosotros hablábamos, ¿no? En el proceso de diseño, cuando realmente se está trabajando con distintos tipos de tecnología, si bien todavía no se están fabricando, digamos, la inteligencia artificial no produce, al menos hasta ahora, ¿no? No se pueden concretar los objetos así para investigar o pensar ideas o evolucionar en algunos desarrollos del diseño. Pero bueno, en todas esas cuestiones planteamos también, bueno, qué es lo que realmente hizo el estudiante, hasta dónde llegó el aporte que usó, digamos, justamente al aprovechar las distintas tecnologías. Pensamos que hay una tensión, ¿no? En cuanto a justamente cómo la persona termina de resolver algunas cuestiones que la inteligencia artificial tal vez le brinda a los estudiantes, si aparte de lo que recupera del uso de las tecnologías, el estudiante le otorga algún sello personal, ¿no? O estas cuestiones que tienen que ver con cómo se usa la tecnología y hasta dónde. Sí, en eso nos referimos en cuanto a los límites. Nosotros vemos también, ¿no? Que muchos estudiantes terminan de usar algún dispositivo o terminan de usar alguna herramienta tecnológica y creen que ya con eso alcanza. En realidad, nosotros observamos, ¿no? Que se puede recortar en cuanto a tiempos, ¿no? Se optimizan los tiempos, los procesos, los resultados, pero hace falta también una intervención posterior. Nosotros vemos que muchas veces los estudiantes se limitan a hacer lo que ellos saben con la computadora o saben con la impresora 3D, pero les falta tal vez buscar otras alternativas como para poder intervenir esas producciones y mejorar todos los procesos, ya sean los procesos productivos como también los procesos propios del aprendizaje. Y también, bueno, hablamos de un equilibrio, ¿no? De esto de pensar justamente cómo usamos la tecnología, cuáles son sus aportes, si hay un abuso de esas herramientas, cuál es la intención que se tiene para poder aplicarlas y usarlos tanto en la vida cotidiana como también en el proceso de aprendizaje en las disciplinas proyectuales, ¿no? Y que realmente necesitamos transparentar el uso, o sea, decir, bueno, sí, esto se usó para tal cosa y esto lo usamos mismo cuando se retocan imágenes, ¿no? Si se hicieron con tal programa o si esa imagen se produjo con inteligencia artificial o es una foto que está también intervenida. Creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con buscar el equilibrio entre lo humano y lo artificial y pensar también de qué manera se pueden combinar, de qué manera esto puede enriquecer las experiencias educativas y fundamentalmente recuperar las interacciones entre las personas, ¿no? Entre docentes y alumnos, entre los alumnos con sus propios compañeros, y realmente ver cómo se están conectando con las tecnologías y, bueno, propiciar un clima, digamos, híbrido, que sea interesante e enriquecedor para todos. Entonces, pensamos en esta situación de colaboración, ¿no? De pensar cómo los estudiantes trabajan, cómo los docentes también trabajamos pensando en las distintas propuestas didácticas, ¿no? Nuestras distintas estrategias para enseñar, colaborando con las tecnologías, pensando de manera intencionada cómo se van a usar, ¿no? De manera responsable, práctica, que sean obviamente innovadoras, pero que no dejen de lado a la intervención de las personas. Pensar en esto, ¿no? En cuál es el valor que tiene el uso de las tecnologías y también el valor que tienen las producciones hechas por las propias personas o cómo se pueden enriquecer mutuamente, ¿no? Entonces, por eso hablamos de propiciar un intercambio y un feedback para realmente construir conocimiento de manera colectiva. Entonces, otros desafíos, ¿no? que aparecen también en relación con esto, el ético, ¿no? El desafío de pensar qué vamos a hacer y hasta dónde vamos a llegar, la regulación de quién lo va a regular, si hay organismos que se están ocupando de esto, la accesibilidad, también cómo le llega a todas las personas, si las innovaciones realmente pueden ser aprovechadas por todos, ¿no? Y cómo interactuamos
a través de los distintos sentidos, personas con y sin discapacidad, personas de distintas edades, de distintos grupos, ¿no? Que pueden tener que ver también con cuestiones culturales. Entonces, el tema tiene que ver con qué conciencia, ¿sí? Con qué sentido nosotros usamos las tecnologías, cuál es el fin, ¿sí? Con qué responsabilidad. La idea tiene que ver con no ser ajenos a estas cuestiones, a estas innovaciones, no ser indiferentes, simplemente es transparentar el uso, ¿sí? De manera responsable, con conciencia y con sentido. Muchas gracias. Ahí están mis mails por cualquier consulta o cualquier comentario que quieran hacer. Igualmente ahora también a disposición si hay algo que me quieran preguntar. Ok, Andrea, muchas gracias. Como siempre, agradecerte tu disposición, tu claridad, perspectiva respecto de estas temáticas que nos parecía importante en esta segunda parte del conversatorio que organizamos así un poco rápidamente, el tema de la influencia del diseño, ¿no? Principalmente en ese diseño que ustedes, los diseñadores, siempre marcan que tiene que ser para todos, ¿no? Entonces, eso es lo importante de estas perspectivas, lo que planteaba Natalia desde el ámbito de la educación virtual, lo que planteas vos respecto de del diseñar cosas y y eso que dijiste de tu nueva asignatura y el cambio, eso marca también que por allí los chicos tengan otra perspectiva independientemente al área interdisciplinar que puedan abordar ellos en el futuro como profesionales. Así que esa es la importancia, nos parecía con Gabriela de incluir esta temática del diseño, más aún con esto de la vorágine que nos atrapa el tema de la inteligencia artificial y las ventajas que tiene y las herramientas que podemos utilizar, pero también esta parte humana, ética que vos marcabas, me parece importante parar un poco, frenar y acomodarnos a nuestras sociedades y a nuestras culturas para ese diseño para todos. Así que para mí es muy, muy importante tu perspectiva. ¿Alguna consulta? ¿Alguien que quiera preguntarle algo a Andrea? Está libre el micrófono. Damos un par de minutos. Gaby. Hago una reflexión que, bueno, con todo lo conceptual que desarrollaste desde lo multidisciplinar, mi origen es allá por el 98 en Ciencias de la Computación y abordé la parte de inteligencia artificial desde procesamiento de información y también cuestiones de simulación y sistemas inteligentes, ¿no? Esto que vos mencionabas del uso de la tecnología y la importancia en formación o en escenarios actuales en lo que es todo lo que es ambientes laborales, la importancia de que esa dependencia y el vínculo entre la humanidad y la tecnología que nos pasa también como usuarios, ¿no? Yo en Hospital Italiano como paciente reflexioné y decía que los sistemas y la tecnología no deshumanice a las personas, porque nos podíamos encontrar en alguna situación de que hay algún equipamiento, como puede ser un resonador o algún otro tipo de toma de decisiones que se realizan a nivel diagnóstico o a nivel prácticas, y qué pasa con esa información, como vos mencionabas, el tema de imágenes, y si hay un retoque de alguna producción de una imagen, pero qué pasa también cuando hay algún algoritmo inteligente que está trabajando sobre esa imagen y de ahí surge algún diagnóstico, o sea, todos los aspectos éticos que vos fuiste mencionando de la cuestión de la inteligencia artificial, cómo nos impacta en la sociedad, por eso un poco esta preocupación multidisciplinar que nos afecta en formación y como usuarios y ciudadanos en los cuales nos vamos a encontrar afectados desde roles de productores o de consumidores de todo lo que tengamos disponible, ¿no? A nivel información, a nivel procesamiento y a nivel tecnología física disponible. Así que, bueno, muchas gracias y creo que abriste un montón de retos, cuestiones a abordar
de manera multidisciplinar. Tal cual. Es muy complejo y me parece que es el inicio, ¿no? de esto que se está pensando y haciendo consciente estas reflexiones. Me parece que son bienvenidos estos espacios, ¿no? Justamente para intercambiar y bueno, para no tener miedo, no paralizarse, sino para actuar, ¿sí? Para seguir construyendo maneras de usar esta tecnología y que realmente podamos también exponer el por qué, el para qué, ¿no? Hacer estas preguntas para que justamente la reflexión sea una cuestión consciente y no de decir, bueno, sí, está de moda usar tal tecnología o es lo que hay, entonces lo hacemos. Bueno, realmente tomar la decisión, o sea, que uno, sobre todo en el caso de los estudiantes también, darles la oportunidad a que construyan con tecnologías y que piensen también con tecnologías, pero de una manera donde ellos dominan a la tecnología, no que la tecnología nos domina. Así que bueno, allá vamos. Gracias. Gracias a vos, Andrea. Bueno, continuando, vamos a dar paso con mucha alegría al Magíster Esteban Zarzosa Bracero, que nos está acompañando desde Ecuador. Esteban va a exponernos sobre inteligencia artificial y educación, una mirada estratégica para humanizar la experiencia educativa en la actualidad. Tiene un enlace con lo que marcaba recién Andrea. Esteban es máster en marketing de la Universidad San Francisco de Quito, ingeniero en marketing de la Universidad Tecnológica Quinoxial, especialista en transformación digital con enfoque en medios digitales e innovación, capacitador especializado en metodologías ágiles como Design Thinking, Agile, Scrum, experto en marketing digital con experiencia a nivel nacional en e-commerce, Google Display, Google Search, y director del Instituto Superior Universitario de Artes Visuales y ABQ de Quito, profesor de marketing, Instituto Superior Universitario de Artes Visuales. Esteban, si dije algo mal o omití algo, adelante. Te escuchamos y nuevamente agradecerte tu participación y que estés con nosotros esta mañana. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren súper bien. Gracias, Jorge, por esa presentación, la verdad. Creo que le extendiste un montón, pero igual, es súper grato para mí estar aquí compartiendo con ustedes, con expertos, eh, algo tan chévere, ¿no? Tan lindo que es reunirnos en estos espacios para conversar un poquito de lo que está pasando en nuestra sociedad y de lo que está pasando en el sentido del tema de inteligencia artificial, lo nuevo que estamos usando. No sé, ahí creo que sí se puede ver. ¿Están viendo la presentación? Sí, todo bien, Esteban, adelante. Perfecto. Entonces, esa es la idea, ¿no? En el instituto, en la parte de docencia, pues hemos aplicado este tema de inteligencia artificial en un entorno un poquito complicado porque hay que tomar en cuenta que es un instituto, un centro de artes, donde se promulga bastante el tema de la creatividad. Entonces, pero ¿cómo hemos hecho este match perfecto para que nosotros podamos entender que la IA es más bien una herramienta, es una ayuda? Hay que utilizarlo también desde un punto de vista un poquito más hacia el lado ético, ¿no? Del tema de generación de herramientas. Y bueno, y para eso nos topamos con un nuevo escenario educativo en el cual la idea es que, si bien es cierto, ella viene a transformar de forma radical cómo nosotros impartimos las clases, cómo nosotros enseñamos, porque ya tenemos un ambiente en el cual la pregunta y respuesta es inmediata, nos centramos más bien en un análisis reflexivo, optimizamos los tiempos de docente, optimizamos los tiempos de cargas administrativas y de gestión. Entonces, eso fue una de las cosas, de las ventajas que podemos sacar de este tema de implementación de la IA, ¿no? Para esto se siguió un proceso de capacitación a cada uno de los docentes sobre las herramientas, su utilidad y cómo nosotros podemos ir empleando diferentes escenarios, ¿no? Entonces, en lo cual
partimos de una premisa, ¿no? ¿Y qué es lo que nos permite la inteligencia artificial? La parte de personalizar el aprendizaje a cada estudiante, romper las barreras de accesibilidad y adaptar los contenidos y los ritmos individuales. Nosotros, me permito compartirles, lo que hicimos fue generar, en este caso, chats específicos, de acuerdo, en el instituto, que nos permita a nosotros conocer más sobre la carrera, de acuerdo, que sean chats orientados hacia diferentes públicos. Entonces, por ejemplo, este chat que nosotros lo tenemos acá visto, es un chat que está orientado hacia los profesores, donde nosotros hemos colocado los PEAs, ¿cierto? Que básicamente es este plan de educación donde nosotros tenemos todos los contenidos que se van a ver durante las 16 semanas y lo hemos estado metiendo, ¿no es cierto?, de cada una de las materias. Entonces, el profesor puede ir ahí como una biblioteca y averiguar algún insumo, algo que requiere. Igual, la recomendación de libros también la hemos colocado acá. Los diferentes manuales que existen en la institución también lo hemos colocado. Entonces, resulta que Lola Yabefu se convierte en una asesora, ¿no? Se convierte en una persona que obviamente nos va a nosotros, bueno, una persona, una inteligencia artificial, que nos permitirá a nosotros en algún momento implementarlo ya de forma sistemática. Entonces, hoy por hoy, si es que el docente viene a un nuevo periodo académico y requiere desarrollar algún sílabo o algún material, pues simplemente va a donde Lola y hace alguna consulta, ¿no? Igual, también se orientó, en este caso, la Universidad UTE. También tenemos nosotros orientado a Martina, que en cambio es otra asesora, que habla bastante sobre los programas de grado. Entonces, Martina está orientada hacia un público externo, ¿de acuerdo? En el cual ella puede darte algo de información sobre alguna de las opciones que nosotros tenemos en grado en la Universidad UTE. ¿Ya? Entonces ahí empieza a ella a generar, ¿no es cierto?, estos diferentes textos, ¿no?, de convenios de prácticas de cada una de las carreras, como lo están viendo ahorita a tiempo real. Entonces ya se convierte en una persona, un asistente más que nada, y vemos que también el docente, el administrativo, puede ese tiempo que lo tenía orientado para este tipo de acciones, lo puedo orientar hacia otras, ¿no? E inclusive hemos ido un poquito más lejos con asistentes, en este caso ya de maestrías de especialidad, como son en el campo de la salud, ¿no? Esto lo hemos hecho a través de ChatGPT, que es un modelo estable, y lo hemos ido incluyendo cada uno de los documentos pertinentes. Para esto, nosotros, ¿qué hacemos? La resolución, por ejemplo, nosotros tenemos un organismo de control acá en Ecuador, que es el CES, que es este tema de auditor de la educación superior, básicamente, y con ellos nosotros hacemos una nueva carrera y demás, o sea, es por todo el proceso con ellos. Entonces, una vez que tenemos el documento de aprobación, lo subimos acá y nos permite a nosotros ya tener el documento tal como lo aprobaron bajo la ley normativa de la LOES, de la Ley Orgánica Superior de Educación en Ecuador, y no tenemos ningún problema en que exista algún dato, ¿no es cierto?, que sea desatinado. Entonces, eso fue, por ejemplo, una implementación que se hizo ya en el campo específico, ¿no es cierto?, del tema hacia el docente, hacia el administrativo, ¿ya? De ahí también, por ejemplo, nosotros hemos hecho algunas cosas que ya han sido implementaciones un poquito más de carácter hacia el estudiante. Solo le bajo esto. Ahí. Ya. Entonces, donde nosotros hemos también implementado inteligencia artificial para que nos ayude, por ejemplo, a adaptar diferentes materiales, ¿de acuerdo?, para necesidades específicas, especiales de algunos de los estudiantes. Eso nos ha permitido, por ejemplo, con el tema de transcripción, con el tema inclusive de audiolibros, mediante apps y de IA que nos permiten a nosotros convertir un libro en un audiolibro, poder llegar a personas que no son videntes, ¿de acuerdo? Y que tengan también un material de lectura, inclusive con el material de lectura ya en PDF de las presentaciones de los docentes.
Las transcripciones, por ejemplo, personas que no pueden escuchar mediante una reunión con las transcripciones en vivo, pues también se ha logrado este tipo de parámetros de poder ir adaptando, ¿no es cierto?, las diferentes interfaces y también el conocimiento para que llegue a una mayor, a mayor cantidad de personas, ¿no? Y en este caso, personas que inclusive en el tema de educación inclusiva no han tenido oportunidad porque se ven en Ecuador, lastimosamente, hay bastante limitación en muchos centros de educación por temas de recursos, falta de especialidades en esa área, ¿no? De profesores específicos, en cómo adoptar un tema de inclusión. Entonces, eso fue una de las cosas positivas que nos permitió a nosotros también tener una buena valoración al momento de que entremos a estos indicadores de calidad académica, ¿no? Adicionalmente a eso, el aprendizaje pues siempre ha sido adaptativo y un análisis también que lo hemos hecho de carácter predictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, creamos estos diferentes chats que nos permitieron, chatbots que nos permitieron optimizar los resultados, siempre están en un tema activo de Machine Learning, donde están aprendiendo constantemente de acuerdo de toda la información que ellos van recapitulando de cada uno de los docentes y se van nutriendo. Ahora, recomendación, por ejemplo, si es bueno tener un chat orientado por cada carrera, ¿de acuerdo? Porque al final del día, ustedes saben que en el tema académico, pues una carrera puede tener cerca de 20, 25 docentes que estén metiendo información constantemente, entonces vamos a tener chats más especializados, más que chats generales, y nos van a también ser una buena herramienta de implementación y de ayuda y de constante cambio, porque si nos arroja un dato erróneo, pues automáticamente nosotros podemos irlo corrigiendo. Entonces, e inclusive nosotros podemos entrar siempre a la fase de desarrollo y poder ajustar, en este caso, el chat, ¿no es cierto? Podemos irlo ajustando a las necesidades actuales. Por ejemplo, si el vicerrector académico terminó su gestión, terminó su etapa y hay un nuevo vicerrector académico, entonces no se comete esos chascos de que te sigue saliendo el nombre de la persona anterior, sino que automáticamente tú lo actualizas y tienes ya los resultados con información actualizada y pertinente. Igual, en los procesos, por ejemplo, tenemos cómo los orientamos a los estudiantes a hacer un proceso simple como una justificación de asistencia. Igual los orientamos con chats especializados donde ellos tienen un balcón de servicios y donde automáticamente el proceso de la IA les ayuda. Con esto nosotros liberamos de carga administrativa a nuestra secretaria académica y ella puede ubicarse más bien en hacer otro tipo de organización de elementos, de o tener una previa a los eventos académicos que se tienen, o son, más bien desarrollarse ella en un ambiente de planificación. Entonces, esta es la idea, ¿no? De que pase la IA de ser temida por muchos, que se ha conversado bastantísimo, pero al final del día, pues en la implementación, yo creo que pues hay muchas cosas que están bien, también hay cosas que están mal, es un parámetro muy abierto y hay polos muy distantes y muy fuertes. Ahorita estamos viendo una aplicación de inteligencia artificial en la educación, pero obviamente también hay en otros sentidos que sí debe ser regulado, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, también nosotros hemos levantado, por ejemplo, los récords académicos de los estudiantes, los hemos puesto en un proceso de valoración y mediante ciertos patrones, ciertas rúbricas de evaluación, nosotros hemos podido determinar a tiempo los perfiles de estudiantes que están yéndose hacia un abandono o tienen un bajo rendimiento. En el tema de abandono es que simplemente llega un día que ya no se conecta más y deja por ahí botada la materia. Entonces, logramos tener una interacción más temprana con el alumno y el docente, cosa que con eso también se mejora el rendimiento y podemos tener aún mejores resultados. Y las intervenciones siempre especializadas, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de patrones, hablamos de una materia en sí, cuando aplicamos, por ejemplo, Design Thinking para el desarrollo de nuevos proyectos, de nuevos productos, es interesante porque podemos irlo adaptando el mismo contenido, ¿no es cierto? Base, lo podemos ir adaptando a diferentes materias, perdón, a diferentes carreras.
Entonces, el design thinking que ven los chicos de diseño no es el mismo design thinking que ven los chicos de música. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes indicadores. Por ejemplo, ellos ven cómo generar productos en el área artística musical. Los de diseño, en cambio, ven cómo crear productos, en este caso, sea de ilustración, sea de desarrollo de diseño digital, ¿no? O inclusive ya la puesta en marcha con juguetes u otro tipo de artículos que parten del diseño como tal. Entonces, esto nos ha ayudado bastantísimo y inclusive hemos implementado un poquito del diseño hacia el lado de diseño de interiores. Entonces, ¿cómo podemos aplicar un modelo de design thinking adaptado para esa carrera? Entonces, ya se convierte no en un misterio, sino más bien en una ayuda en el cual nosotros podemos ir teniendo. Y esto llevó a que nuestros docentes pues estén en un nuevo rol, ¿no? Que ya no es un rol de transmisor, donde teníamos el docente para una palestra, dando clases a 20 personas y donde solo escuchaban y tomaban nota. Más bien ahora tenemos a un facilitador que es, ok, aquí está la herramienta, vamos a ver cómo la podemos explorar más, pero también cómo podemos nosotros ser el eje de decisión, cómo nosotros creamos, ¿no es cierto?, estos elementos basados en el tema del diseño humano para ver cómo facilitamos la vida del ser humano, ¿de acuerdo? Y sin quitar esa perspectiva, porque si no, tampoco queremos caer en el hecho de que estamos logrando estudiantes que sean excelentes en el uso de una herramienta, pero no sean excelentes en el uso del pensamiento crítico, del desarrollo como tal, del tema emocional, ¿no es cierto? De ver, por ejemplo, el diseño basado en el humano, que lo aplicamos bastante. La idea es crear productos en función de necesidades que correspondan a algo específico y que puedan mejorar ese proceso. Entonces, en eso, el docente ya se convierte en un tema más de un mentor, ¿no es cierto? Que parte de la parte emocional, la parte técnica, la parte de criterio, ¿no es cierto? Y va fomentando esta parte en los alumnos. Y también el uso estratégico de la tecnología educativa. O sea, vemos que ya se optimizan los recursos y podemos nosotros tener un campo más amplio, ¿no es cierto? Y un espectro más grande de poder tener visitas guiadas a empresas, de poder salir más del aula, porque ya no estamos cayendo en el tema de la gestión del día a día, ¿no? Que eso a veces también nos dificulta los procesos de aprendizaje. Las plataformas inteligentes, los chatbots y los asistentes virtuales que nosotros hemos aplicado, entonces hemos adaptado, por ejemplo, en este caso con la IA, hemos adaptado también y hemos logrado vincular, por ejemplo, algunos cursos de verano con el tema de Coursera, hemos podido adaptar el tema de los chatbots que ya son un tema de 24/7, entonces ya damos otro tipo de experiencia al alumno y también el tema de los asistentes virtuales que orientan tareas, que dan seguimiento. Todos estos están administrados por diferentes docentes, no solo uno, entonces nos permite también tener un ambiente propicio, ¿no es cierto?, de mejora continua, ¿de acuerdo? Y dentro de esto también los tips de aprendizaje, que no se trata de sustituir las interacciones que hay entre el docente y el alumno, entre los colegas, sino más bien que sea algo más complementario y que nos permita orientar a los docentes más bien a un perfil investigativo, a un perfil de desarrollo, por ejemplo, de investigaciones con pares, de vincularse con otras universidades, pese a que estén en el día a día quemándose con diapositivas, quemándose con revisiones, rúbricas y demás, sino más bien llevando a los estudiantes a otro nivel. Y eso es lo que se quiere. La gamificación y la retroalimentación personalizada son parte, en este caso, de los beneficios que llevan a los estudiantes. Nosotros tenemos un proceso en el cual también ya las rúbricas de calificación son constantemente evaluadas, constantemente mejoradas, porque también, o sea, la calificación a veces no demuestra todas las aptitudes de un alumno, ¿no? Sino a veces también lo hacemos un poquito más reglamentario y más bien nos vamos hacia el lado de retos, de logros y que cada estudiante vaya pasando por diferentes niveles. El feedback lo que vamos a hacer más inmediato,
¿de acuerdo? Porque ya no es una carga, como les decía, administrativa, sino que levantamos los patrones de revisión súper bien, con prompts súper bien generados, evaluados previamente, y después de eso, pues ya hacemos una revisión más de todo el grupo, mucho más rápida, más precisa, ¿no es cierto? Y cumpliendo con los parámetros que estamos estableciendo desde un inicio. Entonces, eso nos permite dar un feedback inmediato que no se espere el estudiante tanto tiempo para tener ese feedback y podemos ir personalizando, ¿de acuerdo? Cada uno de los elementos para que el estudiante también tenga una educación más personalizada y no tan global, ¿no? Y a la final humanizamos el aprendizaje, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, utilizamos bastante tecnología, pero fomentamos más el tema de empatía en diferentes entornos virtuales, porque ya más bien llega este punto de comunión, este punto de conversación, de ya más bien de diálogo abierto, donde cuentas tus experiencias, el docente cuenta sus experiencias, y entre esas se entrelaza, se generan vínculos también con los estudiantes y nos permite ir mejorando dentro de un modelo de aprendizaje bajo el testeo, bajo el desarrollo, ¿no? Y el diseño centrado siempre en el estudiante, vemos cuáles son las necesidades del mismo, qué es lo que en este caso el estudiante más requiere por niveles, se lo evalúa, hay un tema de colectivo de nivel que son los conversatorios con los estudiantes y eso nos permite a nosotros también ver qué parte o qué implementación no está siendo la más adecuada, entonces enseguida se mejora y se automatiza el proceso. Dentro de esto, como les había mencionado en un inicio, hubo un proceso de alfabetización digital, ¿de acuerdo? Porque la IA, recordemos que ella hace lo que nosotros solicitemos, así de simple. Entonces, primero es la idea de comprender, ¿no? Los diferentes tipos de inteligencias artificiales que hay, cómo podemos tener sesgos en los algoritmos, que eso es parte funcional, y siempre mantener una actitud crítica y ética. O sea, no se trata de que la IA haga todo el trabajo, ni mucho menos, sino que nosotros nos empecemos a revisar, a ser críticos, funciona, no funciona, y cómo podemos aplicarlo, y siempre ser más que nada, ser más conscientes, ¿de acuerdo? De lo que estamos haciendo ahora digitalmente y con inteligencia artificial, saber que el uso de datos lastimosamente se va a ir a ciertas empresas y todo lo demás, entonces cuidarnos por todo ese lado. Estamos tratando de implementar inteligencia artificial open source, de que eso nos permitirá a nosotros ser un poquito más libres y tener un modelo un poquito más predictivo y en este caso ya más desarrollado a detalle, pero ese es el reto, ¿no? Entonces esto fue un proceso que se hizo de desarrollo, la idea es crecer más y más que nada la formación del docente y el desarrollo profesional debe ser orientado hacia estas aplicaciones, ¿no? Hacia decirle al docente, ok, es un nuevo nivel tuyo mismo propio desbloqueado, donde tú puedes aprender a diseñar diferentes experiencias, puedes mantener la esencia humana, ¿no es cierto? Puedes tú identificarte, ya no es necesario que generes avatars por generar, sino puedes tener tu propio avatar, puedes dejar que cuente historias, ¿no es cierto? Que haga un storytelling sobre eso, generar videos con inteligencia artificial, pero el contenido de todo eso debe ser revisado por el docente, debe fomentar el desarrollo profesional y no solo quedarse en un ámbito un poco ambiguo, ¿no es cierto?, de más bien ser replicadores de lo que tenemos en inteligencia artificial. Entonces, eso sí, hemos tratado de ser muy claros desde el inicio, ¿no? Porque al ser una institución de arte, una institución creativa, pues la idea es esa, ¿no? Transmitir más que nada a fondo el funcionamiento adecuado de la inteligencia artificial y que la creatividad esté por encima de eso, ¿no? Cosa que a la final tú vas al centro de estudios para fomentar tu creatividad, para que conozcas de herramientas, pero también fomentar este pensamiento crítico, ¿no? Que al final del día es el que te va a diferenciar de los profesionales, de los buenos profesionales, de los excelentes profesionales, ¿no? Y hacia dónde vamos, el reto del futuro en el tema educativo, pues es integrar ya bajo parámetros más éticos, ¿no es cierto?
y humanizar también el tema de la inteligencia artificial. En ese sentido, digo, utilizar o implementar temas más éticos es también generar ya un modelo en el cual nos permita a nosotros tener límites con este tema de la generación de inteligencia artificial. También recordemos que estamos en un proceso también de titulación, entonces hasta qué punto podemos utilizar inteligencia artificial en una titulación, las fuentes del proceso investigativo, que es algo que no se debe perder en absoluto, y que la inteligencia artificial no va a reemplazar al ser humano, sino más bien amplificar sus potenciales, ¿no? Entonces, aquí están mis contactos, y gracias Jorge y Gabriela siempre por su invitación. Ha sido para mí un placer estar con ustedes el día de hoy, y ahí está mi correo, mi número de teléfono, y pues, tu gusto siempre. Ok, gracias Esteban, como siempre, por tu participación, tu mirada, y bueno, destacar lo interesante, cómo están gestionando con las herramientas que explicabas, los modelos de gestión universitaria. Eso me parece que es importante para adaptación, no solamente enfocado al estudiante, sino también una adaptación a la organización, ¿no? Cómo la organización debe mirar para adentro y poder utilizar esta herramienta para una mayor enlace con la sociedad, para que, digamos, también la organización optimice sus procesos. En esa optimización recae seguramente en una mayor calidad en las prácticas docentes, en las prácticas de los estudiantes y en los resultados finales, que es tener graduados de calidad y que continúen el proceso en cada comunidad y en cada región en nuestra América, ¿no? Entonces eso es importante, esa perspectiva que nos mostraste, y te agradecemos, obviamente. Invito, si alguien quiere tenía alguna inquietud, algo que preguntarle o comentarle a Esteban, damos 2 minutitos para... Sí, Andrea, ahí veo tu mano levantada, decinos. Sí, ¿qué tal? Bueno, la verdad un placer, Esteban, escuchar tu presentación. Yo tenía algunas dudas con respecto a la universidad. ¿Qué tipo de universidad es? ¿Qué dimensiones tiene? Si esto que ustedes están aplicando es solo para esta carrera o es algo que lo están haciendo a nivel institucional. Ok, te cuento un poquito. Yo trabajo trabajo en un instituto universitario que es de artes, entonces ahí la implementación se hizo completa en todas las carreras, en toda la infraestructura como tal, en el cual nosotros hemos hecho la implementación en las diferentes carreras, diferentes chats, los estudiantes también. Entonces ha habido un proceso de cambio, ¿no? Obviamente en esto también es un tema de ensayo y error, ha sido un proceso de aprendizaje de todos. Eh, ¿Por qué? Porque también tienes que empezar a mapear todos los procesos. Entonces, sí ha sido un poquito dolor de cabeza, para que te voy a mentir, pero, por ejemplo, en temas de dimensiones, estamos hablando que es una estructura de cerca de 600 alumnos, tienen cerca de 7 carreras, tenemos también el modelo de PVC, que es un plan de validación profesional, que son personas que ya tienen una experiencia, pero no tienen el título, entonces ellos son de carácter online. Y a las personas que están estudiando también en el instituto de forma online, pues también se ha hecho esta implementación. Ahora, en el tema de la universidad, es la Universidad UTE, es una universidad grande acá en el país, tiene 4 sedes, más o menos cerca de más de 10.000 alumnos en cuanto a lo que son la comunidad universitaria. Son como 900 y pico de docentes, 300 administrativos. Entonces, hemos ido aplicándolo desde el punto de vista hacia el exterior, ¿de acuerdo? En este caso, público externo es el que está yendo a estos chats, está yendo a esta automatización, ¿no? Y de ahí el tema de públicos internos, pues aún está en proceso de implementación de en este caso, la Dirección General Académica, porque también en este caso, pues la línea de investigación es separada, entonces ellos manejan sus propias eh, lineamientos, y más bien en la parte de, por ejemplo, marketing, comunicación y demás, sí se ha podido implementar. Entonces aún estaríamos en fase, en este caso, de testeo, de pruebas y de implementación,
ya la parte académica por facultades, ¿no? Porque son cerca de 8 facultades y una escuela de tecnologías. Entonces es una universidad un poco robusta, con más o menos en programas de grado tiene 21 programas, perdón, 27 programas de grado y tiene 29 programas de maestría, de posgrado. Entonces es una estructura bastante robusta, entonces es un poco más difícil y un temor un poco más. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, se ve que son dos características muy diferentes, ¿no? O sea, son otras dimensiones, obviamente otro público. Yo lo comparaba, nosotros en la UBA son 300.000 estudiantes, así que, y bueno, la cantidad de docentes también, y me imagino la resistencia que puede haber también, ¿no? O sea, que no todos los docentes o tampoco los estudiantes quieran este tipo de intervenciones o este tipo, ¿no?, de actualización o capacitación que es necesaria, pero bueno, me imagino que habrá pasado también por ahí. O sea, el nivel de aceptación en el cuanto a lo que es la capacitación es alto. O sea, sí, porque lo ven como una herramienta más, un tema tecnológico, y con estos desarrollos, por ejemplo, del estudio Gimli y cosas así, pues todo el mundo quiere sumarse, ¿no?, a esa tendencia. Entonces, como que lo es algo súper interesante. Pero el punto está en generar modelos bastante específicos y cerrados. O sea que cada área, cada aspecto chiquitito, por más que sea, pues va a tener su chat GPT ya adaptado para ellos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, tienes un asistente que te ayuda a hacer los sílabus con nuevas innovaciones y tú revisas, tú chequeas, tú evalúas y tú metes también en lo que tú más quieres. Entonces, sí es posible. Pero claro, en este caso, al ser una institución mucho más robusta en la que yo estoy trabajando, pues también tocaría ver los procesos, hasta qué punto también la apertura de las autoridades, la apertura de los directores de carrera, de facultades, si es acá como en Ecuador, entonces, y ver qué rango te permiten también, porque hay veces que hay gente que es bastante cerrada. Yo he tenido, por ejemplo, personas muy cerradas en el ámbito del desarrollo creativo, del diseño, por ejemplo, porque dicen, no, ¿qué pasa con la parte creativa? No, la parte creativa está, pero simplemente es que te ayuda a generar un icono, alguna cosa, alguna idea, bajar la idea y listo. Entonces, pero no hay que hacerte menos al flujo creativo y también al know-how, en este caso, de cada carrera. Bueno, muy bien. Gracias, Andrea. No sé si alguien tiene alguna otra consulta para Esteban. Bueno, continuando, les comparto pantalla. Quiero compartir con ustedes, díganme si ahí están viendo. ¿Ven ahí la presentación? Sí, sí, Sí. se ve. Perfecto. Bueno, yo quería compartir con ustedes, dado el tema de que estábamos tratando hoy respecto del diseño, desde mi parte, mi formación es de licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo, soy profesor adjunto en la UMPA en el área de Higiene y Seguridad, y en particular en asignaturas relacionadas a ergonomía y diseño de puestos de trabajo. Asimismo, también soy magíster en educación en entornos virtuales, pero quería combinar un poco estas temáticas del diseño con la relación que hay hoy de la transformación digital aplicada al diseño de puestos de trabajo. Y un poco vamos a ver dentro de las interrelaciones cómo puede la inteligencia artificial ayudar a la prevención de riesgos laborales, y luego al finalizar en las conclusiones vamos a ver este tema que marcaba tanto Andrea como Esteban y Natalia también al inicio de los procesos formativos que desde el grupo queremos investigar y potenciar. Este tema de la transformación aplicada al diseño de puestos, un poco hay que poner en contexto
¿qué pasa en Argentina, en particular respecto de la accidentabilidad? O sea, ¿por qué aún teniendo nuevas tecnologías y demás, y nuevos procesos organizacionales, sigue teniendo un alto índice de accidentabilidad y de enfermedades profesionales nuestra población laboral, ¿no? Esta es la estadística de 2023, que 2024 publicó la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, donde se ven un montón de eventos que, si los disgregamos, podemos analizar cuáles son las fuentes de esos eventos, pero como en grado principal ver que sigue habiendo gran accidentología dentro de los puestos de trabajo, y eso preocupa a nivel organizacional y a nivel preventivo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre hoy con los nuevos procesos relacionados a la industria 4.0? Hay nuevos procesos preventivos, donde están presentes nuevos riesgos laborales, como los psicosociales, los organizacionales, los ergonómicos, ¿sí? Nuevos escenarios laborales que tienen que ver con los temas de conectividad, digitalización, las tecnologías emergentes, ¿no? Entonces, hoy los nuevos modelos laborales hacen que los profesionales que trabajamos o los futuros profesionales que están, por ejemplo, en nuestras carreras de higiene y seguridad, tanto en una tecnicatura que tenemos en la universidad como una licenciatura en higiene y seguridad, deben tener herramientas para estos nuevos modelos laborales. Entonces, esos nuevos modelos laborales hacen que existan nuevos ámbitos donde, por ejemplo, ya existían, pero luego de pandemia se incrementaron, como el teletrabajo, que podía generar menores desplazamientos, menores accidentes, pero también podían generar nuevos peligros presentes en las actividades. El tema de la intromisión en la vida privada y los riesgos de la ciberseguridad dentro de los temas laborales. Entonces, hay pro y hay contras en estos nuevos procesos de las nuevas actividades. Les quiero mostrar esto que tiene que ver con lo que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, está generando para el próximo lunes. Ayer fue el Día de la Higiene y Seguridad en Argentina, pero el próximo lunes, el 28, se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud del Trabajo, y fíjense la temática que plantea este año la OIT, la revolución en el sector de la seguridad y la salud, el papel de la IA y la digitalización en el trabajo. O sea que a nivel internacional se está tomando en cuenta todo este tema de la robótica avanzada, la automatización, la realidad virtual, la gestión algorítmica del trabajo, la transformación de las modalidades del trabajo. O sea que esto no es una tendencia ni un modelo a futuro, es una realidad hoy en distintos ámbitos laborales, y Argentina también está adoptando en ciertos sectores del país este tema de la automatización y la digitalización en los ámbitos laborales. Para los profesionales de seguridad y higiene es bastante interesante esta adopción de las nuevas tecnologías, porque podemos contar con datos casi en tiempo real, y entonces las soluciones se pueden dar mucho más rápido en cuanto a prevención de riesgos laborales, ¿no? Inspecciones, toma de datos, inspecciones remotas a través de drones, y generar, utilizando a la gente de ingeniería de software o sistemas, tableros KPI donde nos puedan dar índices casi en línea de lo que está ocurriendo y hacer análisis de riesgo de los sectores de trabajo para poder rediseñar los puestos de trabajo. Entonces acá empieza todo un tema de la aplicación de la IA que puede estar y la ayuda que puede tener la IA en términos de seguridad, ¿no? Entonces, hoy la IA puede no solamente brindarnos soluciones innovadoras, sino también generar un alto procesamiento de datos, como mencionaba recién, y manejar grandes volúmenes en tiempos reales, ¿no? Y poder reconocer algunos patrones para poder predecir y prevenir incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. Esto del análisis de tiempo real es a través de sensores que se pueden colocar, o sea, las organizaciones deben estar conscientes en la inversión de tecnología para poder tener estos datos, ¿no? Y entonces acá entra un concepto del IoT, Internet de las Cosas, Internet of Things, ¿no? En la prevención de riesgos, donde comenzamos a colocar sensores en lugares para poder determinar datos. Ustedes ven acá a la izquierda
esta figura de esta personita que tiene algunos sensores. Ustedes piensen en los, por ejemplo, en los relojes digitales o las pulseras digitales, cuán de ayuda pueden ser si están asociadas a un software, y nosotros podemos ver en tiempo real los datos biométricos de esa persona. Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, un paro cardíaco, nosotros podemos determinar en qué lugar de la planta o en qué sector podemos tener una persona con un evento y actuar con rapidez, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería un ejemplito rápido de cuestión. Acá estoy colocando un video de cómo, por ejemplo, una persona poder detectar si no está utilizando un elemento de protección adecuado para la zona donde está, y pueden darnos una alerta, ¿no? Ahí le indicó que no tenía los guantes puestos, entonces le indicó a través de un seguimiento con inteligencia artificial el tema, ¿no? Ahí le indicó también si estaba con una velocidad inadecuada el proceso, ¿no? Lo mismo para el tema de análisis de puestos de trabajo en línea, perdón, donde puedo analizar los segmentos corporales y poder ver si las personas están teniendo malas posturas, cuál es el tiempo de exposición, etc. ¿No? Esto ya se está utilizando, ¿no? No es futurología, sino que es análisis de puestos de trabajo en línea. Entonces, las nuevas tecnologías nos pueden dar nuevas respuestas respecto de las reacciones que estamos teniendo en una gestión de crisis, por ejemplo, poder simular escenarios para formación en los puestos de trabajo, poder ver las fallas de los equipos en tiempo real, etcétera, ¿no? Entonces, como ejemplos de Industria 4.0 que están adaptados a nuestros nuevos rediseños de puestos, está, por ejemplo, el uso de exoesqueletos, ¿no? Quienes vimos Avatar, la primera Avatar, vimos ahí un exoesqueleto en acción y nos parecía algo futurista, pero hoy tiene mucha aplicación ese elemento que se incorpora al cuerpo, pero que tiene también un análisis que tenemos que hacer, ¿no? De riesgos. Tiene sus ventajas y tiene también sus riesgos. Como todo, siempre las tecnologías tenemos que analizarlas desde esas dos perspectivas, ¿no? No todo es ventajoso para algunas cosas, pero también tener en cuenta que puede haber riesgos en las utilizaciones de un elemento o una herramienta como es el exoesqueleto, que es muy útil para las industrias, para la manipulación de carga, puede evitar lesiones, ¿sí? Se utiliza mucho hoy en el ámbito de la salud. Esta es una propaganda de una empresa alemana que está utilizando mucho en salud, manipulación de pacientes, obviamente para manejo de cargas, para emergencias, ¿sí? O para situaciones donde hay una repetitividad de movimientos y necesitamos que la persona tenga un descanso en su tarea, ¿no? Acá a la derecha estamos viendo a un enfermero, a una personal de salud que tiene que estar todo el día caminando, yendo para un lugar, manipulando pacientes, etc. Y puede utilizar una herramienta como la que estamos viendo, como el exoesqueleto, ¿sí? Entonces, las tecnologías que podemos utilizar, utilizando además inteligencia artificial, repito, todo pasa por la recopilación de los datos, ¿no? Y que esa toma de datos pueda llevar a una rápida toma de decisiones y a una respuesta de rediseño que podamos realizar, ¿no? Entonces, ahora quiero mostrarle dos herramientas más de la industria 4.0, de tecnologías asociadas, mejor dicho, a la industria 4.0, que tiene que ver con los robots colaborativos y los drones, ¿no? Un cobots, que es un robot colaborativo, como digo yo, tiene ciertos riesgos y ciertas medidas, pero ciertas ventajas. ¿Qué es un robot colaborativo? Es un robot que asiste a la persona en su actividad manual, por ejemplo, ¿no? En el caso de medicina, un ejemplo de robot colaborativo es el robot Da Vinci, donde vemos a una persona que está generando una cirugía, que acá en este momento la vemos en la foto a 2 metros del paciente, pero puede estar a 3.000 kilómetros, ¿no? Este elemento, el Da Vinci, lo cuenta el Hospital Italiano, por ejemplo.
Este robot lo tiene hoy en Argentina el Hospital Italiano, tal vez lo tenga también otra institución, pero sé que el Hospital Italiano en Buenos Aires lo tiene. Otra herramienta u otra tecnología asociada a la industria 4.0 tiene que ver con los AGV, los Automatic Guided Vehicles, vehículos de guiado automático, que permiten reducciones de tiempo, aumento de precisión y productividad, pero con ciertos riesgos que tienen que ver con el atropello, el atrapamiento, exposición al ruido que pueda haber. Entonces, estos vehículos autónomos sirven para distintas industrias, para distintos procesos. Acá vemos dos ejemplos, por ejemplo, de contenedores en un puerto, o de un vehículo automático en una planta, donde está diseñado el camino crítico, ya está diseñado a través de un software, y puede transportar de forma autónoma grandes cargas o pequeñas cargas dentro de una actividad. Esto, como decía, mejora la productividad, la aceleración de procesos, etc. Acá rápidamente quería mostrarle cómo en el mundo ya se están generando puertos de manera automática con este tipo de vehículos, donde lidera, por ejemplo, y es natural que China tiene la gran mayoría de sus puertos automatizados, lo mismo que en Europa, y en América Latina no, pero sí en Estados Unidos, en México, ya están teniendo algunos temas de semi-automatización. ¿Sí? Entonces el mundo está atendiendo a este tipo de procesos más automatizados sin el riesgo de la exposición de las personas en esos lugares que son bastante críticos y bastante peligrosos. El dron es otra herramienta de la industria 4.0 que tiene sus ventajas y sus desventajas y sus riesgos, ¿sí? Que entonces eso siempre que estemos asociando un rediseño de un puesto o la adopción de una tecnología, tenemos que valorizar ambas cuestiones, ¿no? Las ventajas desde lo económico, de lo operativo, pero también los riesgos de la aplicación de esos elementos, ¿no? Hoy un dron puede hacer una inspección a distancia de una planta, sin exponer a las personas por ejemplo, a riesgos en altura, o transitar muchos kilómetros en una inspección, ¿sí? Poder ir a visualizar, atacar el tema de controles y filmación, por ejemplo, en este caso de incendios forestales, ¿sí? Siempre para la prevención de incendios y demás. Es hoy una herramienta muy interesante. Acá vemos una práctica muy interesante que antes se hacía casi manual, que es cuando se congelan las líneas eléctricas, y hoy a través de un dron podemos guiarlo para poder hacer ese tema y ese trabajo. Como ven, ahí está el piloto de dron hoy como una actividad laboral, muy interesante para la aplicación no solamente en ámbitos de fotografía o de espectáculos y demás, pero sí en términos industriales también es muy, muy utilizado. Como conclusión a todo esto de la adopción de las nuevas tecnologías y el rediseño de puestos de trabajo en estos escenarios de transformación digital, volviendo a referenciar la Organización Internacional de Trabajo, y esta presentación es la que el próximo lunes van a brindar de forma online a través del canal de la OIT. Como ven, los distintos ítems que tienen que ver con el tema de la adopción de las nuevas tecnologías tienen temas a favor y temas con riesgos, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno, la automatización de la robótica retira a los trabajadores de las áreas peligrosas, y los riesgos potenciales son algunos fallos, movimientos antinaturales, los ruidos excesivos. Como ven, tanto las ventajas y los riesgos, siempre se está hablando de, como decía Esteban, no reemplazar al humano, sino amplificarlo, mejorarlo. Entonces, cuando estamos hablando de la integración de las nuevas tecnologías para la prevención de riesgos laborales, estamos utilizando esa herramienta para que la persona pueda controlar el proceso de una forma más segura y más saludable. La OIT no está generando una
O sea, está generando una conciencia del no reemplazo humano, sino de la adaptación del humano a estos nuevos procesos de uso de nuevas tecnologías, ¿no? Por eso, en el rediseño de los puestos de trabajo, lo que se pretende son la reducción de los riesgos, mayor eficiencias operativas, mejor toma de decisiones, ¿sí? El tema de la preservación del medio ambiente, donde la inteligencia artificial podemos regestionar los sistemas de gestión. Por eso dentro de nuestro grupo de investigación, en distintos proyectos, tenemos un factor común que tiene que ver con las competencias digitales, ¿no? Cómo esto, repito, y te referencio Esteban nuevamente, el no reemplazar al humano, sino amplificarlo, darle más herramientas, mayores competencias para estos procesos. Y en este caso, tomando una referencia respecto de la interacción de la educación continua, el desarrollo de competencias. Como ven, la formación sigue siendo el gran objetivo dentro de cualquier organización o dentro de cualquier proceso. Los procesos formativos, y nosotros como docentes universitarios podemos implementar estas técnicas o visualizar para nuestros futuros profesionales la importancia de la formación, no solamente en la educación superior, sino la formación continua en las organizaciones, generando modelos pedagógicos organizacionales asociados a la realidad virtual, a la realidad aumentada. Entonces podemos simular situaciones de trabajo sin exponer a las personas al proceso y que se generen probabilidades de accidentes o enfermedades. Entonces eso es una gran ventaja que podemos tener en el proceso de formación continua y podemos adaptarlo a distintas industrias asociadas a salud, a la industria en general, por ejemplo, turismo, educación, negocio, logística. Podemos generar procesos de simulación, de realidad aumentada, no solamente como una herramienta adicional operativa, sino como una ayuda para esta formación de competencias que pretendemos. Todo esto también hay que asociarlo y no descartar, por eso hablábamos, decía Andrea, el diseño para todos, ¿sí? El tema de los rediseños del puesto de trabajo a personas con capacidades diferentes. Por eso existen software de cómo rediseñar puestos de trabajo, cómo generar modelos ergonómicos también, dependiendo la actividad que podamos generar inclusiva. Repito, el diseño para todos es una buena idea y ese es el marco que dentro del proyecto es una de las líneas, la formación continua en organizaciones laborales, también el tema de la formación continua en educación superior. Bueno, aquí muestro algunas cositas que utilicé con la inteligencia artificial para esta presentación. Agradecerles la atención. Algunos me conocen, otros no. Así que ahí tienen mi email. Cualquier consulta ahora lo resolvemos, ¿sí? Voy desconectando para consultar si hay alguna duda, o generar un ámbito ahora en la finalización de este conversatorio de algún intercambio que podamos realizar en conjunto. Gabriela, ¿algo que quieras decir para final? Gracias, Natalia. Natalia dice muy claro todo, Jorge. Sí, bueno, un poco para un cierre, creo que la integración de todas las charlas en cuanto a lo multidisciplinar y estas cuestiones que, bueno, nuestros antecedentes y las motivaciones son obviamente la formación y las experiencias previas que hemos tenido. Hace más de 30 años Jorge estuvo en el área de comunicación en Fuerza Aérea. Yo desarrollé los sistemas para Fuerza Aérea Argentina. Trabajé también en desarrollo de todos los sistemas de una planta textil, que era la exportadora a nivel Latinoamérica, y bueno, ese contacto después pudimos estar en Estados Unidos en el MIT, en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Entonces, un poco esas cuestiones que reflexionó Jorge, que mostraban ahí de lo que sucede ahora, o participamos también como
peritos en cuestiones donde se daban accidentes de las personas, yo, por ejemplo, tanto en la planta como Jorge en el área de industria y gas, y esas cuestiones y motivaciones son las que nos preocupan hoy desde ciudadanía, información de nuestros estudiantes, el trabajo multidisciplinar, y yo planteo esta cuestión ahora veo que está Mabel, que es experta en física, y qué nos pasa hoy cuando hay procesos, tomas de decisiones y tecnologías que estamos utilizando, pero cuando hay una falla, cuando hay una interrupción en la conectividad, cuando hay una variante en ese escenario en el que se está desarrollando la actividad, sea cual fuere, de industria, de salud, que bueno, sabemos que tenemos los resonadores con IA, entonces bueno, ¿qué pasa cuando hay alguna falla desde el punto de vista del sistema? Entonces, por eso es importante lo que planteaban Andrea, Esteban, lo que planteó Natalia, de ese diseño, esas cuestiones de interfaz, las competencias de las personas. Bueno, yo soy profesora de piano, entonces esto que vos comentabas, Esteban, del desarrollo de competencias para un área de carreras de arte, o sea, estamos como tenemos con Howard Gardner, ¿no? Las competencias múltiples, y es que podemos decir, los sistemas fallan, las personas no fallan, o no fallamos. Entonces, qué importante es que si aprendemos y vamos mejorando, y bueno, yo trabajé inteligencia artificial allá en los 94, entonces ese debate, desafíos, todo lo que fue planteando, lo que se planteó antes, y bueno, para mí es importante que sigamos cuestionando, trabajando, mejorando. Bueno, la veo a Nadia que está en toda la comisión de accesibilidad de la UMPA, es mucho lo que se trabaja y cuántas cuestiones tenemos que considerar con el aporte de especialidad de cada uno. Y con mucho cuidado, porque a todos nos ha pasado como usuarios que, no sé, estamos en un vuelo y tienen un problema con el aire, con la temperatura, y hay una cuestión de un sensor, y no está fallando el sensor, y tal vez sí la interpretación de cómo lo habilitaron. O sea, estás en la parte de delante del avión, en la parte de atrás, y hay alguna cuestión que creen el piloto y la tripulación que está a una temperatura, y no, resulta que está a 30 grados, porque no sé, hay un error de interpretación, de comunicación, y en algunos casos sí, de alguna falla de un sistema, ¿no? Por eso, en todos estos escenarios, cuán importante es lo que también decía Andrea. En formación de los alumnos, trabajamos con simulación desde los datos, desde los escenarios. Los alumnos pueden acceder a un aprendizaje, a un proceso, pero ¿qué pasa cuando no tienen la percepción de lo que es el material, ¿no? O nosotros estamos preocupados por los laboratorios remotos, integrarlos con los entornos virtuales, y cuán importante es la decisión que se tome de esa estrategia pedagógica, de esa posibilidad de hibridizar en algún momento para que alguien pueda acceder, si es que físicamente, bueno, mi experiencia fue que hice ciencias de computación en los 90, cuando no estaban las carreras en Patagonia Austral. Entonces había que trasladarse o asistían los docentes, y esta posibilidad que tenemos ahora de los entornos o de la comunicación como estamos ahora mediada, pero tener ciertas cuestiones, porque cuando esto se da en un escenario real, en una plataforma, en una área de producción o en uno de fabricación,
no podemos estar en condiciones que los alumnos se hayan formado solamente en entornos simulados. Así que esto es muy importante lo que todos se han desarrollado, y bueno, son las motivaciones en las cuales trabajamos en el grupo. Ahí, Gabriela, Mabel le había levantado la mano, ¿sí, Mabel? Sí, gracias, Mabel. Bueno, buenos días, no me presenté al inicio, no pude estar al inicio de las presentaciones, simplemente expresar la felicitación a la propuesta de que nos han compartido, realmente muy interesante todas las disertaciones, desde CITEC, que es el Instituto de Ciencia de la provincia de Santa Cruz, esta propuesta que suma a todo lo que se ha trabajado en la Semana de la Ciencia acá en Argentina, muy interesante, y simplemente eso, dar las gracias, y también que tal vez quedar un compromiso de futuras colaboraciones, y de que nosotros queramos tener la oportunidad de contar con los profesionales que han estado hoy compartiendo sus experiencias, sus investigaciones de alto nivel, de Latinoamérica también, y colaborar en las difusiones, porque me parece una propuesta súper interesante. Estamos en un momento de la humanidad en donde estamos transicionando, y para todos los que tenemos una cierta edad, me refiero a mí en lo personal, es todo novedoso. Así que simplemente felicitar por la propuesta, y que sigan realizándose estos espacios muy interesantes, y dejar abierta la colaboración desde CITEC para hacer los enlaces con otros grupos de la provincia, que estaría muy bueno que pudieran escuchar. Simplemente eso. Gracias. Gracias, Mabel, por tus palabras. Gracias, Mabel, y bueno, con tu experiencia en física ya vamos a abordar entonces la computación cuántica. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo más. Si no es así... Natalia mencionó acá la importancia de decidir a la hora de formar qué vamos a enseñar, si vamos a trabajar con la tecnología emergente en sí y sus usos, si vamos a enseñar sobre ella para generar competencia, o bien si vamos a preparar a las personas para un mundo que usa diversas tecnologías, tal como lo dice UNESCO, desde qué perspectiva queremos afrontar los nuevos desafíos. Ok. Esteban Zimmer, te veo ahí, no te conocíamos, ¿querés presentarte, decir algo? Sí, ¿qué tal? Un gusto, un placer. Soy profe en Ciencia de Educación, y estoy con mi tesis de licenciatura en Ciencia de Educación en FACEP, en la Facultad de Ciencia, Educación y Psicología del Comahue, y estoy justamente trabajando, mi tema es justamente las aulas híbridas, cómo se incorporan las prácticas de enseñanza, particularmente en la FACEP. Entonces, esto realmente me da muchos elementos, y veo la trascendencia que tiene y la profundidad que, como docentes en una institución de formador de formadores, ¿no?, que hay que darle importancia a lo que es estas nuevas tecnologías emergentes y cómo influyen en la práctica. Entonces, la verdad que encantado y un placer, y agradecer la oportunidad de haber recibido la invitación para poder participar en este conversatorio muy interesante. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Esteban, a vos por participar, y bueno, Muchas estamos gracias. en contacto, obviamente, para continuar trabajando, y tal vez en futuros conversatorios veamos también tu aporte en este proceso. Gracias, Esteban. Nadia, perdón. ¿Cómo les va? Bueno, yo también me voy a sumar a las felicitaciones de Esteban. Siempre es un placer, Jorge y Gabriela, coincidir con ustedes y escucharles. Me puso muy feliz ver que la Semana de la Ciencia se extendió un poco cuando recibí ayer esta invitación a participar, pero sobre todo quiero resaltar que bueno, con alegría, ¿no?, que desde diferentes campos disciplinares estamos compartiendo los mismos interrogantes.
yo me presento para quienes no me conocen, yo dirijo un equipo de investigación en producción de accesibilidad comunicacional, y justamente una de las líneas es pensar la inteligencia artificial en términos de si es enemiga o aliada, ¿no? Tenemos 2 becarias trabajando fuertemente en lo que es la generación de subtitulado automático. Entonces, iba tomando nota, por más que por ahí los temas estaban abordados de otros campos, lo que dijo Natalia, pensar cómo acceden nuestros estudiantes al conocimiento, nosotros pensando siempre en la comunidad sorda en este caso, bueno, los aportes de Andrea, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que no resuelve la inteligencia artificial y el hecho de cuando hay que meter mano, ¿no? Pensándome como traductora experta en la generación de este subtitulado, que si hablamos de del producto final de la inteligencia artificial, dista mucho de respetar criterios que responden a las necesidades, como decía recién Jorge, de estos colectivos, sus necesidades educativas o su derecho al acceso a la información. Y recuperé también lo que dijo Esteban respecto de cómo lograr pensamiento crítico en nuestro estudiantado, ¿no? Nosotros trabajamos con la licenciatura en comunicación audiovisual, y en este estudiantado que, bueno, en realidad todos, ¿no? Yo soy mamá de 5 adolescentes y todos hoy en día reposan en la inteligencia artificial y puede volverse un peligro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo generar este pensamiento crítico en nuestros estudiantes, atendiendo en este caso a lo que es vulneración de derechos, ¿no? Que es el tema del que nosotros abordamos nuestras investigaciones. Así que ha sido un placer escucharles y bueno, que esto no quede en una semana de la ciencia, ¿no? Que se generen más instancias. Ya me suscribí al canal, chicos, así que voy a estar escuchando los otros aportes que subieron. Ok, Nadia, te agradecemos tu participación. Sabemos de tu grado de responsabilidad y sobre el tema principalmente inclusivo, así que, digamos, los caminos seguramente se van a juntar, porque de esto hablamos, ¿no? En nuestro grupo principalmente la gran palabra es la multidisciplinariedad, ¿no? Me parece que así hay que repensar no solamente los nuevos modelos laborales, sino también los nuevos modelos educativos, las nuevas tendencias de esa mirada multidisciplinar que hace más rico todo, ¿no? Entonces ahí es el gran concepto, por lo menos desde la formación y de lo que estoy aplicando, que es la ergonomía, bueno, Andrea me entiende, que es este tema de integrar a muchas ciencias para un fin común. Entonces ese concepto es importante. Bueno, no sé, Gabriela, ¿algo más? Si no hay nada más, yo daría por cerrar este conversatorio, agradeciendo principalmente a los ponentes que siempre están dispuestos para poder escucharlos y ver sus opiniones, sus perspectivas, y por supuesto a los participantes que pudieron acceder a este conversatorio, y también agradecerles su riqueza de las perspectivas que ofrecieron. Recién se me cortó un momento cuando hablaba Nadia. No, bueno, también agradecer a todos lo interesante de la participación, y bueno, también tenemos posibilidades y mecanismos que en UMPA están implementados, como convocatorias a cursos de posgrado y a otras actividades de extensión que podemos articular con otras áreas. Tanto ahí veía Laura del área de educación a distancia, Nadia que está con la comisión, ¿no?, de accesibilidad, y bueno, lo que mencionaba Mabel a nivel de articulación con la institución en la provincia. Así que bueno, más allá de ser el alcance de zona de Santa Cruz, nosotros tenemos asesores científicos de la Northwest University de Sudáfrica, un poco lo que decía recién Nadia. Ahí estamos con cuestiones del idioma inglés, pero también ellos están con distintas variantes que tienen de su idioma. Entonces, las cuestiones comunes que podemos tener en cuenta, bueno, son justamente la participación de especialistas en comunicación y diseño y consideraciones particulares en los entornos son lo que apoya, es decir, que no abordamos primero, como mostraba Jorge en las líneas de los proyectos,
de investigación básica, pero también la aplicada, y vamos en el saber hacer y ir articulando, porque las cuestiones son de irlas aplicando y realizándolas ya, ¿no? Pero con todos los recaudos, como mencionaba Esteban, y las preocupaciones en educación, que es hacer y desarrollar, pero con ética y con la preocupación porque son personas y estudiantes y profesionales, por eso trabajamos la formación continua, que es lo que preocupa, ¿no? Y nos está afectando a todos, a toda la ciudadanía en todos los ámbitos. Gabriela, inició, pero quisiera que cierre. Natalia, si querés decir algo, y cerramos. Natalia, ¿me escuchás? No. Bueno. No importa. Bueno, estamos cerrando entonces. Agradecerles de vuelta a todos. Y bueno, esto va a quedar subido en el canal nuestro del grupo de investigación. Y seguimos en contacto seguramente vía mail y no faltará oportunidad para generar otro espacio parecido al de hoy. Así que gracias a los Estebans, Andrea, Natalia, Nadia y a Blanca, que estaba ahora incorporada. Así que bueno, gracias a todos. Buena jornada y que tengan un buen día. Saludos. Saludos, gente. Excelente. Buena Gracias. semana. Que tengas buen día, que pasen bien. Adiós.